Maduro logró quedarse en el poder. No ganó unas elecciones ni nada por el estilo. La política no son ni buenos ni malos, son intereses. Y el interés de todos los políticos es quedarse en el poder. ¿El cómo? Bueno, ya depende de cada quien. Venezuela tiene recursos naturales prácticamente infinitos y Estados Unidos está librando una guerra feroz en todas las partes del mundo. Ucrania, Israel, África, Asia y claro, Sudamérica. Entonces, desde hace varios años que Estados Unidos, a pesar de que detesta a Nicolás Maduro y todo lo que representa, tuvo que sentarse a negociar con él. Antes que nada les quiero decir que yo no soy ni cura ni Dios para juzgar a nadie como persona. ¿Yo qué soy? Un intento de analista político, solamente eso. ¿Quieren que les diga que Maduro es un malvado dictador? Puedo hacer. ¿Quieren que les diga que es el mejor presidente de la historia? Lo puedo hacer. Pero todo es mucho más complejo que eso. Yo sé que la situación de los amigos venezolanos por el mundo es terrible y que ellos no son más de víctimas de una guerra que se disputa desde hace varios siglos en Venezuela. Vamos a analizar la situación geopolítica de Venezuela y vamos a tratar de entender por qué terminó como terminó y cómo puede mejorar. Pero en vez de culpar solo a dos personas por su incompetencia y en muchos casos hasta malicia, vamos a entender bien qué es lo que pasó. Bueno, voy a empezar por lo básico. Empecemos por lo básico. En el mapa, cada quien tiene su rol en función de sus fronteras. Venezuela desde siempre ha sido de los más grandes productores de petróleo del mundo y de hecho es el país con más reservas de petróleo de todo el planeta. Y eso que es un país pues bastante pequeño en términos de territorio y población. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que los grandes países que sí tienen territorio y población se pelean por los recursos venezolanos. A día de hoy, ¿qué países necesitan un recurso como el petróleo? Bueno, pues principalmente dos, Rusia y Estados Unidos. Dos países que están peleando una guerra caliente con armas, bombas, soldados en distintas partes del mundo. La guerra de Ucrania, la de Israel, todas en el fondo son pequeños conflictos de una especie de segunda guerra fría que comenzó el 24 de febrero de 2022. Durante una época, Rusia y Ucrania pelearon ferozmente en el campo de batalla para ver quién conseguía ciertos objetivos fundamentales, pero se les acabaron las armas. Ahora, tanto Rusia como Estados Unidos tienen que buscar alternativas por el mundo para tratar de poder pagar su guerra y ambos encontraron en Venezuela la clave. Recursos como el petróleo y ciertos minerales pesados ayudan a construir armas y todas esas cosas con las que se mata a la gente en ciertas partes del mundo. Entonces, lo que se juega Venezuela es su amo. Pero Maduro ya aprendió que no puede apostar todo solo a uno. ¿Qué está haciendo? Negociando con los dos. Rechazar y repudiar el atentado contra el expresidente Donald Trump. Venezuela tiene el petróleo, pero no los recursos para extraerlo. Tecnología de punta que sirva para que ese petróleo se convierta en gasolina. Pues, ¿quién puede pagarlo? Estados Unidos, Rusia y China. La cosa es que los chinos y los rusos están haciendo un equipo para encontrarlo y los gringos no. Chávez, por cuestiones ideológicas, decidió solo aliarse con países que compartieran su línea política. La cosa es que Estados Unidos tenía demasiado poder y pudo quebrar a Venezuela. Sanciones económicas, cero reconocimiento internacional. Digamos que los países con poder tienen ciertos botones rojos que pueden pulsar para destruir un país y dependiendo del país a veces lo logran y a veces no. Estados Unidos en su momento de máximo poder pulsó el botón rojo y logró tumbar a Venezuela. ¿Se acuerdan del 2015? Los apagones, las filas interminables, el 1.000.000% de inflación interanual. A pesar de eso, Nicolás Maduro siempre supo resistir, siempre supo aferrarse al poder y cada vez lograba más estabilidad en su país. Y hay puntos claves que siempre tienen que ver con los supuestos años electorales de Venezuela. Y como este era uno de esos puntos, pues Maduro decidió sentarse a negociar con los gringos. Algunos pensaban que negociaba una salida del poder. Bueno, pues no, él quiere ese poder y a lo que yo veo cada vez sabe más lo que está haciendo. No es casualidad que lleve tantos años ahí. Y sí, también sabe jugar como cuando hay que jugar. Ver en caricaturas como las del Super Bigote. Estamos a punto de una guerra civil. Lengua de serpiente, el diálogo es la solución. A sus puestos, de los fantasmas yo me encargo. O cuando literalmente Maduro le dijo a Javier Milei que si se agarraban a golpes. No me aguantás un rabo. Que por cierto, ¿se imaginan que puede estallar una guerra entre Argentina y Venezuela? La neta no, ninguno de los dos tiene los recursos suficientes. Sería como una pelea de inválidos. Pero tengo la esperanza de verlos en una pelea de box. ¿Se imaginan a Milei y a Maduro en la velada del año 5?
yo pagaría por ver eso. Ibai, haz lo posible. A Maduro le gusta que piensen que es tonto, pero la realidad es que está muy lejos de serlo. ¿Es un político que me encanta todo lo que hace? Pues claramente no. ¿Es un genio? Pues claramente tampoco. Pero eso sí se los digo, actualmente es de las personas que mejor asesorado está en todo el mundo, y eso siempre es peligroso y mucho. Pero en este momento tiene dinero. Maduro no odia a los venezolanos. A Maduro lo han tratado de sacar por años y años y nunca han podido, y con dinero puede ayudar a su gente. Maduro no quiere un país en quiebra, ningún político lo quiere. Por muchos años el chavismo ha querido guerra, y en este momento ofrece un cierto tipo de paz, pero la mayoría de los venezolanos los han comprado. Fíjense, les están dando becas y todo tipo de maneras para que los venezolanos salgan de su país y tarde o temprano terminen en Estados Unidos. Esos venezolanos, ayudados por el imperio yanqui, que entre ellos y con ayuda de las redes sociales te están vendiendo una Venezuela completamente destruida, que en realidad no existe o no es tan así, y que con esta gran oportunidad podemos lograr que exista, que mínimo se conviertan en un país, pero no está pasando. ¿Todo por qué? Porque literalmente odian a un señor con bigote que hace chistes malos y que está un poquito tonto. ¿De verdad es tan importante eso? Es que Venezuela tenga capacidad para tomar sus propias decisiones y no las que les vendan desde el exterior. Pero como Venezuela no tiene ni bomba atómica, ni industria tecnológica suficiente, ni capital para invertirlo adecuadamente, trata de juntarse con gente poderosa, como los nuestros, España, México, Argentina, Venezuela. La realidad es que no tenemos mucho poder y necesitamos buenos amigos en todos lados. México, por ejemplo, está cercado políticamente por Estados Unidos. Si nos metemos con ellos, nos tumban la economía. Pero AMLO no es tonto, no odia ni a China, ni a Rusia, ni a ninguno de ellos. Y por lo oscurito, también les pide ayuda. Eso va a ayudar mucho a México, que es un país que se beneficia mucho de las guerras. Con la Segunda Guerra Mundial, logramos defender nuestro petróleo sin que a los americanos les importara mucho, y luego lo vendimos al extranjero. Durante décadas hemos logrado defender los recursos del futuro, como puede ser el litio, un mineral pesado que sirve para hacer baterías de autos eléctricos. Por eso, Elon Musk está tan interesado en invertir en México. ¿Podemos dejarlo? Sí, pero con cuidado, sin regalarle el país. Que ponga su fábrica de Tesla, pero con reglas claras, y si no las cumple, va para afuera. ¿Qué pasó con Chávez, por ejemplo? Chávez comenzó a vender todo el petróleo de Venezuela al mundo. Vendía, vendía, vendía y vendía. Pero lo gastaba en puros apoyos sociales básicos. Que no digo que esté mal dar apoyos sociales, pero si tienes una economía que sustentas con un solo recurso y ni siquiera tienes la capacidad económica para obtener ese recurso, tarde o temprano vas a quebrar. Cuando el petróleo dejó de ser un recurso importante en Venezuela, ellos perdieron dinero. ¿Qué le pasó? Nunca diversificó la economía, pero sí logró tener estabilidad económica durante muchos años. Maduro parece que poco a poco ha pactado liberalizar su economía. Ven la entrevista con Rosarín, vean cómo habla de China. Impresionante, de verdad. Sí. Yo voy a cumplir. Maduro ha dejado de ser un fundamentalista del socialismo para convertirse en un tipo pragmático. Un socialismo pragmático, me gusta ese nombre. Es un idiota con poder, pero muy bien asesorado, que ha aprendido de los procesos socialistas que funcionan y los que no. Este tipo de mensajes encajan mejor con la gente chavista que con el antichavista, y es por algo. El antichavista, que está completamente fanatizado por la narrativa americana, y que no es casualidad que se utilizan cosas como la Copa América, donde justo a Venezuela le fue demasiado bien, para unir a los venezolanos en el extranjero en contra de Maduro. ¿Estoy diciendo que la Copa América fue o es un torneo arreglado? No, no necesariamente. La cosa es que en el mundo del fútbol hacen esfuerzos sobrehumanos para sacar al venezolano de su país y mandarlo al extranjero. Si no, vean el caso de John Aramburu, un jugador de la Real Sociedad. Cada que hay elecciones en Venezuela, se le da la enorme esperanza a los venezolanos de que Maduro saldrá del poder por la vía pacífica, y nunca es así. Y cuando se dice que gente como Rosarín está comprada por Maduro, que probablemente sea cierto, ¿en serio creen que un tipo como Fonseca y toda esa bola de gente rancia que literalmente llamó a los venezolanos a votar por Corina Machado no recibió dinero de alguna organización antichavista? Aclaración importante de la postproducción. Hablando con venezolanos me di cuenta que el principal candidato opositor no era María Corina Machado, sino Edmundo González Urrutia. Para no cambiar el resto del video, simplemente tengan en cuenta que cuando hablo de María Corina Machado, más bien hablo de Edmundo González Urrutia. Están promoviendo una guerra civil por una cuestión solamente ideológica o monetaria, quién sabe, pero le están promoviendo. ¿Qué hubiera pasado si María Corina Machado ganaba las elecciones? Simple y sencillamente, PDVSA, la empresa petrolera del Estado venezolano, hubiera sido privatizada
y prácticamente regalada a alguna compañía estadounidense. Se está tratando de promover una guerra civil en Venezuela para que un día de estos Maduro salga en un ataúd. Pero si esto pasa, Venezuela no tiene ninguna oportunidad de ser un país. Solo puede ser un país si tiene paz y estabilidad económica. Y con Maduro mínimo tienen una oportunidad de conseguirlas. Se dice que Venezuela, en la etapa que liberalizó su economía, fue una especie de superpotencia mundial. Y realmente no. Solo tuvo una buena época para las clases altas del país. Pero la pobreza seguía siendo enorme. Si no, un discurso como el de Chávez nunca hubiera funcionado. Y Chávez logró cosas, solo que cuando empezó a entender los problemas internos de su país, se le ocurrió morirse. Maduro tampoco los entendía. Maduro es un camionero sindicalista que siguió a Chávez como una especie de mesías y que de un día para otro estaba en el poder. Evidentemente, Maduro tampoco los entendía. Maduro es un camionero sindicalista que siguió a Chávez como una especie de mesías. Maduro no entendía nada de geopolítica. Aparte de que Chávez era el mejor político de la historia y no tardó mucho en que su país se destruyera como nunca se ha destruido un país en la historia. Pero después de eso se fue estabilizando poco a poco, pasito a pasito. Por lo menos ya había comida en los supermercados y fue juntando poder que con el paso de los años sobrevivió a Juan Guaidó y a todos los intentos de golpe de estado a los que fue sometido. La economía venezolana fue creciendo poco a poco y fue consiguiendo desarrollo económico con el paso del tiempo. Tenían bajadas estrepitosas de vez en cuando, sí, pero cada vez se mejoraba un poquito más la calidad de vida de los venezolanos. Con la guerra civil de Ucrania, tanto Europa como Estados Unidos se le acabaron todos sus recursos energéticos en apoyar a Ucrania. Sobre todo por una cosa clave, y es que Europa era extremadamente dependiente de Rusia para conseguir gas natural y petróleo. Sobre todo por una cosa clave, y es que Europa era extremadamente dependiente de Rusia para conseguir gas natural y petróleo. Empieza la guerra de Ucrania, Rusia y Europa dejan de comerciar prácticamente a pedido explícito de Estados Unidos, y un día, mágicamente, el Nord Stream 2, que era una especie de tubo por el que se movía el gas natural entre Rusia y Europa, simplemente explotó. Como comerciar con Rusia ya no era una opción, Estados Unidos comenzó a fijarse cada vez más en Venezuela. Pero Estados Unidos tiene esta extraña idea de que no está bien negociar con dictadores malvados. Entonces tuvieron que simular unas elecciones. ¿Quién iba a ganar las elecciones? Bueno, en realidad no dependía de lo que votara la gente, sino de lo que se negociara por arriba. El error de muchos fue pensar que Maduro quería salir del poder. ¿Por qué? Porque sí, porque ya se aburrió y le daban ganas de irse a vivir a las Islas Caimán a tomar caipiriñas. Pero pues el domingo se demostró que no. Maduro quiere seguir en el poder y no va a soltarlo. Aunque también tengan en cuenta algo, el voto se puede comprar. ¿Realmente creen que con tanta propaganda en la televisión algunas cosas no les queden a los venezolanos y no haya muchos que genuinamente quieran votar por el señor del bigote chistoso que se pelea a golpes con Elon Musk? Aparte, la oposición no necesariamente va a resolver nada. Son un montón de tontos que quién sabe de dónde salieron y quién sabe qué propongan. Pero básicamente lo que buscan es ser el siervo del siervo del siervo de los Estados Unidos y odiar a los malvados comunistas chinos y sus cosas comunistas. Pero ahora, amigos venezolanos, pregúntense, ¿esto es necesariamente malo? Venezuela estaba cerca de conseguir un pacto que le podía llenar los bolsillos durante muchos años, y si esto pasa, ¿qué me importa quién está en el poder? Si dejaran en paz a Maduro, por lo menos de momento, y en lugar de eso, juntaran capital y se aseguraran cierta estabilidad económica, el momento de gastarlo llegará. Pero este no es momento de guerra, amigos, este es momento de paz. La guerra ya llegará, y no es entre ustedes, es contra el extranjero. Una revolución no se construye desde la resistencia, se construye desde el ataque, comercial o bélico, el que sea necesario. Pero sin ataque, tarde o temprano, los gobiernos caen. El domingo, Venezuela acaba de empezar una guerra civil. Una guerra civil por el petróleo entre potencias extranjeras que al parecer no acabará pronto. Los aliados de Estados Unidos superan los 1.000 millones de personas y están peleando contra el resto del mundo, o sea, 7.000 millones de personas. A Venezuela la han tratado de tumbar por la vía electoral y por la vía violenta y ninguna funciona. Y la realidad es que no hay maneras de que lo logren sin un enorme baño de sangre en el proceso. Venezolanos del extranjero, estoy seguro de que todavía conservan gente adentro del país. Piensen en ellos. ¿No les da miedo que alguno pierda la vida por pelear una guerra que es sumamente difícil de ganar? Ustedes están peleando por si Venezuela es una dictadura o una democracia, siendo que la mayoría de la gente solo quiere comer y divertirse. Bueno, pues precisamente por eso es por lo que no deberías meterte en esa guerra. Piensen en países como Arabia Saudita, Qatar, China o Singapur.
No son democracias, de hecho todo lo contrario. ¿Y saben qué? A la inmensa mayoría de la gente le da igual. Y mientras ustedes sigan pensando que la democracia inventada por Estados Unidos es el único sistema político útil en el planeta, no lograrán dar el más mínimo paso en la dirección correcta. Con el dinero que Venezuela obtendrá del petróleo pueden generar muchísima estabilidad económica, y con eso ellos se garantizarán permanecer en el poder. Si deciden intervenirlo en crear industria y sacarle el máximo provecho posible a su petróleo, pueden sobrevivir y seguir adelante durante décadas. Y mientras en Venezuela se pueda vivir bien, por X o por Y, todos podrán volver a su país y tener una vida. No sé si la mejor vida posible, pero sí una vida. Si quieren saber si Venezuela es una democracia o una dictadura, pues a mí la verdad me da igual. En su constitución solo hay 5 países que afirman categóricamente que no son una democracia, y en la mayoría es por temas religiosos: Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, etc. La gente no quiere votar, la gente quiere tragar y tener la panza llena. Después les venden que de su voto depende todo el futuro del país, y literalmente todas las empresas te regalan cosas solamente por ir a votar. Esto no es ningún tipo de casualidad. La democracia es un régimen político utilizado por el Imperio Americano para controlar sus supuestos aliados, a los que es mejor llamarles siervos. Y de hecho, un gobierno como el de Milei, que habla de que el gobierno no interviene y todo este tipo de cosas, en vez de ayudar a la gente más pobre de su país que casi se muere de hambre, está gastando su dinero en ayudar a Israel a acabar con lo que queda de Palestina, en ayudar a Ucrania a ganar una guerra que va a durar décadas, y a traer mano de obra barata venezolana con apoyos sociales. En vez de ayudar a su pueblo, ayuda al exterior. Bueno, pues lamentablemente creo que no hay nada que se pueda hacer. La guerra civil ya empezó y es inevitable. Mínimo por unos meses, Venezuela no será otra cosa más que represión y manifestaciones. Y con eso no mejorará la calidad de vida de la gente. Venezuela es de esos países a los que el mundo les está ganando, como el caso de Palestina, y que lamentablemente es muy difícil darles esperanza. Este mensaje llegará a suficientes personas como para que la gente pueda ayudar en algo, difícilmente, pero si algo se puede ofrecer es como mínimo ayuda humanitaria. Intentar sacar a la gente del país y que países cercanos al régimen manden alimentos y sustento para su gente. Pero bueno amigos, este ha sido el mejor análisis que he podido hacer en una semana más o menos de todo lo que ha estado pasando en Venezuela. La situación es crítica y la verdad es que es muy difícil de analizar de una manera fría y objetiva. Ustedes pueden pensar lo que quieran de cada bando, pero insisto, yo no estoy haciendo juicios morales. Yo estoy explicando las cosas de una manera política y racional para que cada quien tome sus propias conclusiones. Cuídense. Por cierto, y si me quieren apoyar, mínimo suscríbanse a este canal, ¿sí? Me harían un grandísimo favor y compártanlo con sus amigos para que este video pueda llegar a más gente. Muchas gracias.